estaba como, pensé que eso estaba disponible y ayer me avisaron que no. Bien, se ve ahí el... A ver, Sí, se ve. Sí, se ¿se ve. ve? Bien, ahí va. Bueno, hoy vamos, ya saben de qué vamos a hablar, o sea que la historia es un poco para ejemplificar, pero en realidad ya saben ustedes frente a qué patología vamos a conversar, porque supongo que está colgado el tema, ¿verdad? Sí, nunca pregunté, ¿es así? Ustedes les dan por temas, ¿verdad? Les dicen qué temas vamos a dar cada día. O hay profesores que suben Sí, la historia no sin, anotar los temas. ya les dan los temas. Está. Bien, bueno. Este, mm, bien, vamos a empezar entonces. Bueno, la historia clínica, entonces, no sé si todos la leyeron, como la colgué muy tarde, voy a leerla brevemente. Es una señora de 34 años, sexo femenino, que consulta por palpitaciones y temblor de manos, que tiene una historia, una enfermedad actual que consiste en 2 meses de adelgazamiento progresivo, perdiendo 8 kilos de peso en ese periodo, con apetito conservado y intensa astenia y fatigabilidad. ¿Tá? Al mismo tiempo, nota nerviosismo con episodios de angustia e insomnio y agrega temblor de manos y episodios de palpitaciones que motiva la consulta. ¿Tá? O sea que es un cuadro alargado. Como antecedente personal, hace 3 meses, o sea, un mes antes de empezar con todos los síntomas, tiene un accidente automovilístico grave donde sufre politraumatismos, se recupera sin secuelas, pero en ese siniestro fallece su madre y su hermana. Al examen físico está lúcida, está inquieta, verborreica. ¿Tá? ¿En qué tengo que correr acá? No veo. Adelgazada, la facies tiene ojos saltones, tiene la mirada fija, escaso pestaneo, ¿tá? La piel de las manos es sudorosa y caliente, las mucosas no tienen particularidades, tiene hiperpulsatilidad de vasos de cuello en regiones carotidias y un bocio difuso grado 2. A nivel cardiovascular, tiene un choque de punta intenso, un ritmo irregular de 116 ciclos por minuto, un pulso periférico con pulsos amplios y una frecuencia periférica de 96 ciclos por minuto. Tiene una presión arterial de 150-60 y un examen pleuropulmonar normal, destacándose del examen psiconeuromuscular un temblor de manos fino y rápido. ¿Ah? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la historia? No. No. Muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta, que es la pregunta uno, se refiere a la presentación clínica. Entonces, en cuanto a la presentación clínica de este paciente, marque la opción correcta. En la historia que ustedes tienen, puede que sea la historia anterior del año pasado, donde me hicieron algunas sugerencias los estudiantes del año pasado, así que se reformularon un poco estas preguntas, ¿está? Pero vamos a hablar de presentación clínica, ¿no? Creo que en la historia del año pasado hablábamos de síndromes o preocupación sindromática o algo así. Pero bueno, a crítica constructiva, vamos a hablar de presentación clínica. Entonces, la opción a nivel cardiovascular central, presenta una probable fibrilación auricular y un estado de hiperdinamia circulatoria. B, presenta un síndrome metabólico de hipercatabolismo. C, a nivel neuropsíquico presenta angustia, nerviosismo, insomnio, fatigabilidad muscular y temblor distal de manos. D, en las facies presenta exoftalmia, mirada fija con escaso pestaneo, traducción de oftalmopatía infiltrativa. Bueno,
No sé si alguien quiere responder, si alguien pensó en cuál es la opción incorrecta de todas estas y por qué. También podemos ir discutiendo una a una por qué les parece que puede ser correcta, para llegar a la incorrecta. Y bueno, no sé si alguien quiere hablar. Marcos Ramírez. Hola, no, yo tenía una duda porque en realidad, capaz que no tiene nada que ver, pero en la historia que nos subieron a nosotros, en la respuesta A dice, no dice una probable fibrilación auricular, dice directamente presenta fibrilación auricular. Por eso, está corregida porque fue una de las críticas que me Ok, hicieron el año pasado. ok, ok. O sea, está, porque hay una consideración que se les ocurrió a los chiquilines del año pasado, que era de recibo y por eso le puse probable, para que no genere dudas, digamos. Ya que estás ahí, Marcos, esa opción, ¿te parece verdadera o te parece falsa? Yo creo, o sea, yo creo que puede ser verdadera, sí, porque, o sea, puede tener una probable fibrilación auricular. Tiene un ¿Por ritmo qué? irregular, Ujú. tiene taquicardia y tiene un déficit de pulso mayor a 10 Bien. comparado con, o sea, central y periférico. Pero está, o sea, Perfecto. obviamente faltaría el electrocardiograma, ¿no? Exacto. Ese es el concepto. En realidad, estamos ante una probable fibrilación auricular. Del punto de vista clínico, podemos decir que tiene una fibrilación auricular porque nosotros hacemos planteo de fibrilación auricular cuando tenemos una taquicardia irregular con déficit de pulso. El primer planteo por frecuencia es fibrilación auricular y por lo tanto podemos decir del punto de vista clínico que presenta una fibrilación auricular. Pero como los chiquilines del año pasado me decían que bueno, que si no tiene el electro, que si es discutido, que les puse probable para que no, para que nadie le genere duda, ¿está? Esta opción es correcta, ¿está? ¿Y por qué sí tiene un estado de hiperdinamia circulatoria? Marcos, Puede por ser ahí por el tema de las manos calientes, sudorosas, por el aumento de la PA, capaz, no sé. el aumento de la PA, sí. Y los pulsos saltones también. Ahí va, la hiperpulsatilidad de vasos de cuello. El choque de punta. Bueno, sí, el choque de punta, sí. El choque de punta, en realidad, sí, puede ser en este caso un elemento clínico de hiperdinamia. Sí, sí, está bien. Está bien porque en este caso, en realidad, nosotros el choque de punta clásicamente habla de remodelación ventricular izquierda, ¿verdad? Pero en este caso está pensado como un elemento de hiperdinamia, está bien. Sí. Muy bien, está. Entonces, la opción A es correcta. Bien. B. Presenta un síndrome metabólico de hipercatabolismo. ¿Qué le parece a Rocío Melanie Rossi? em, que me parece que es correcta. O sea, Ujú, no ¿por sé cuál qué? si tengo bien el concepto, pero que, que sea por lo de el adelgazamiento, la astenia, la adinamia que tiene. Ahí va, Y el la- adelgazamiento, ¿no? Es uno de los elementos. mm, Está. Después como que no sé Eh, qué más entraría ahí adentro. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna cosa? No, y también ahí englobamos la termogénesis, ¿verdad? Porque las manos sudorosas, calientes, no sé si tiene hipertermia, pero creo que no, pero esos elementos son los que hablan de que hay un metabolismo que está aumentado, que está produciendo calor, que está consumiendo proteínas, que está consumiendo grasas, porque hay un aumento del catabolismo, ¿está? De todo lo demás. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna cosa? Hay lanzamiento progresivo.
No, y aparte que tiene el apetito conservado también, porque Tiene el si no apetito fuera conservado. así, podría explicarse por otra cosa el adelgazamiento. Está. Pero bueno, es eso, hay un metabolismo aumentado, y que puede llegar al consumo de calorías, de grasas y de proteínas. ¿Ah? Y eso va a llevar a la pérdida de peso, va a producir un estado de aumento de la termogénesis por el metabolismo aumentado. Bien. Después, a nivel neuropsíquico, presenta angustia, nerviosismo, insomnio, fatiga muscular y temblor distal de manos. A nadie le queda la duda porque es lo que presenta a nivel neuropsíquico. ¿Y qué pasa con la D? Digo, tiene que ser la incorrecta porque no nos queda otra, ¿no? Pero ¿por qué puede? En realidad decía como que tenía ojos saltones y eso puede ser solamente una retracción del párpado y que no necesariamente sea exoftalmos. Exactamente. Esa era el concepto que te estaba preguntando esta pregunta. O sea, para uno decir que el paciente tiene exoftalmia, eso tiene un impacto en el diagnóstico del paciente, porque si el paciente tiene si tiene una exoftalmia, hay que plantear que tiene una una oftalmopatía infiltrativa. Y por lo tanto, eso nos orienta a una etiología del hipertiroidismo. Y la mayoría de los hipertiroides lo que tienen es ojos saltones con retracción del párpado superior, con mirada fija, con escaso pestañeo, y no necesariamente tiene una proptosis del globo ocular o exoftalmia, y eso hay que medirlo, y se mide con una regla, ¿no? O hay una cosa que se llama exoftalmómetro, que logra medir, que después lo vamos a ver. Entonces, esa pregunta iba a eso, que desde el punto de vista clínico, yo, si bien lo puedo decir, no está precisado, o sea, no, no, tendría que decir que medí desde la comisura del el borde del ojo, digamos, y que eso tiene determinada medida para yo decir que tiene exoftalmos, ¿está? Pero este dato clínico que nos dan ahí no necesariamente corresponde a una oftalmopatía infiltrativa. ¿Se entiende? Sí, y pregunta, porque también había leído como que la oftalmopatía tenía como ciertos síntomas que como que no aclaraba, no sé, como Claro que no sí, o sea, no es solo la diplopía del presencia de orbitario. exoftalmia. Puede tener, ahora lo vamos a ver, puede haber más cosas que solo exoftalmia, pero solo con exoftalmia tú ya estás avalada a plantear que tiene una oftalmopatía infiltrativa. Ah, ok. Pero puede haber otras cosas como alteración de la musculatura orbitaria, compromiso del nervio óptico, edema papila, una cantidad de cosas que sí que después vamos a ver que no solo, pero eso depende de los grados de severidad de la oftalmopatía. Ah, entonces esta no es por el hecho que no está precisamente medido, no te aclaro. Claro, en realidad, del punto de vista clínico, yo sin medirlo no puedo decir que tiene una exoftalmia. Ah, ok. ¿Ah? Igual yo, con respecto a lo que me criticaban en el en el grupo anterior, de que tampoco podía decir que tenía una fibrilación auricular, pero sí, yo, del punto de vista clínico, cuando yo estoy haciendo y no tengo ningún examen paraclínico, yo puedo decir que el paciente tiene una fibrilación auricular, porque del punto de vista clínico el diagnóstico se hace con un ritmo irregular, con un déficit de pulso, y es lo que tengo. Entonces puedo hacer un diagnóstico clínico de fibrilación auricular. Sí, no está confirmado por electrocardiografía. Pero en el caso de oftalmopatía infiltrativa, yo no puedo hacer del punto de vista clínico, sin medir con una regla la exoftalmia, me falta clínica, digamos. ¿Se entiende el concepto, digamos? Sí, sí, sí. Del punto de vista clínico, yo no me alcanza con que el paciente tenga ojos saltones para decir que tiene una oftalmopatía, para que y tengo que tener medido el grado de exoftalmia. O sea, tengo que tener confirmada la exoftalmia por oftalmometría, por exoftalmometría o por una reglita que nadie lo hace, pero estrictamente para que entiendan cómo es que se hace. Tengo una consulta porque justo este es un tema que siempre me confunde, lo de la oftalmopatía. En este caso, ¿podrías decir que es no infiltrativa o tampoco podés Bueno, como sí, determinar sí, podrías eso? decir que tiene una oftalmopatía propia del hipertiroidismo, sí. Porque tiene los elementos de no Sí, sí, o infiltrativa. sea, Ah, compromiso bien, ocular por el hipertiroidismo tiene. bien. Ahora, no tiene una oftalmopatía infiltrativa. O sea, no tiene, no sé.
Capaz que tiene, tengo que medirla. Claro, bien. O sea, puede que la tenga, capaz que voy, agarro la regla y sí, confirmo la exoftalmia y tiene una oftalmopatía infiltrativa. No digo que no, simplemente digo que lo que apunta es a que ustedes entiendan que no todo ojo saltón es exoftalmia, que la exoftalmia hay que medirla, que generalmente la mide el oftalmólogo, no la medimos nosotros, pero nosotros también podríamos medirla y aproximarnos con una regla, con una reglilla, porque una regla es muy grande. Bueno, seguimos. Pero está. No Una es una pregunta pregunta. muy feliz, pero para como yo quiero llevar la conversación me sirve, ¿está? Pero bueno, capaz que no es una pregunta que estaría bueno que estuviera porque daría mucha duda. Bueno, entonces, un poco, ¿qué es los conceptos que ustedes quiero que se lleven con respecto a los síntomas y los signos de hipertiroidismo? Ta, primero que hay síntomas y signos que son de tirotoxicosis, ¿no? O sea, son propios del aumento de la circulación de hormonas tiroideas, ¿está? Este, mm, y bueno, las hormonas tiroideas van a cumplir funciones en múltiples órganos y sistemas, casi que en todos, como se ve acá en la figurita, ¿tá? Por lo tanto, el hipertiroidismo va a ser una afectación eh, polici- poli, ay, polisintomática, ¿verdad? Va a ser polisintomático el hipertiroidismo, ¿tá? Va a tener afectación a nivel del sistema nervioso, al nivel del sistema musculoesquelético, a nivel del hígado, a nivel del intestino, a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel del pulmón, a nivel de los órganos reproductores y del riñón, de todos los órganos y sistemas. No queda ninguno, no sé si encuentran alguno que no esté. Y nosotros, del punto de vista clínico, para englobar la tirotoxicosis, usamos una mnemotecnia, porque a nosotros nos encantan las mnemotecnias, porque si no nos olvidamos de todo, porque tenemos muchas cosas para acordarnos. Entonces, la mnemotecnia es si tejiede ojo cadu. O sea, hay otras variantes, pero esa es la que uso yo. ¿Tá? Sí, de psiquismo, del hocico neuromuscular, ¿no? Entonces, en el hocico neuromuscular, todo esto que tiene la paciente: ideación, inquietud, nerviosismo, verborragia, insomnio, disminución de la capacidad de concentración. A veces en ancianos puede dar apatía, porque, bueno, porque a veces pasa que da una respuesta como paradojal en los ancianos. En lo neuromuscular va a dar temblor distal, hiperreflexia, ¿tá? Adinamia, fatigabilidad muscular, miopatía con afectación de las estructuras escapular y pelviana. ¿Tá? En lo CT, la temperatura o termogénesis, va a dar intolerancia al calor, manos calientes y sudorosas, denotando este aumento del catabolismo y del metabolismo basal, digamos. ¿Tá? Todas las respuestas van a ser en más, porque las hormonas tiroideas como que estimulan todos los órganos y sistemas, ¿está? Salvo en la esfera genital, que en la esfera genital da hipomenorrea, oligomenorrea, infertilidad y abortos. Dan menos. Eso es el único órgano y sistema que presenta síntomas en menos. Después, en lo hematológico va a dar anemia. En las pieles faneras, piel caliente y húmeda, uñas quebradizas, ¿tá? Uñas de Plummer, que son uñas que se va separando el lecho subungual y da onicólisis, o sea, se desintegra la uña, ¿tá? Y eso puede llevar a la deformación de los dedos con la formación de acropaquia, ¿tá? Después, la oftalmopatía no infiltrativa, que es la propia del hipertiroidismo, o sea, hipertiroidismos que no son enfermedad de Graves, van a tener oftalmopatía, van a tener ojos saltones, pero no van a tener, si no, todos los hipertiroidismos serían enfermedades de Graves. Y si bien eso es casi que cierto, porque hasta un 80% de los hipertiroidismos son enfermedades de Graves, hay un 20% que no, y van a tener ojos saltones, escaso parpadeo, tendencia a la retracción del párpado superior, y no es oftalmopatía infiltrativa. ¿Tá? Por eso era que me parece importante como el concepto de la oftalmopatía infiltrativa, y era lo que quería transmitir en la pregunta anterior, pero capaz que no fue muy feliz, pero bueno. Este, mm, las palpitaciones, insuficiencia cardíaca, angor, hipertensión arterial en lo cardiovascular, en lo digestivo, hiperorexia, comen y comen y adelgazan, adelgazamiento, hiperdefecación, ¿tá? Y en lo urinario, aumento de la frecuencia de de las micciones y la diuresis. ¿Tá? Todo está en más, menos el sistema
reproductor. ¿Tá? Este es lo mismo, ¿no? Para recordar que de la cabeza a los pies se afecta absolutamente todo, ¿tá? Y por eso es una enfermedad polisintomática, ¿tá? Bueno, y después lo otro que va a tener el hipertiroidismo es síntomas de hiperfunción tiroidea, o sea, de tirotoxicosis, y después vamos a ir a ver la tiroides cómo está. Y el hipertiroidismo cursa con bocio, ¿está? Puede o no, ¿no? Puede o no cursar con bocio, ¿está? Pero lo que quiera buscar es el bocio, ¿no? Entonces, a la anamnesis voy a ir a buscar síntomas de compresión de la, de la zona, digamos, que son disnea, estridor, disfagia, disfonía, la maniobra de Pemberton-Marignon, que es cuando el paciente levanta los ojos, empieza con cianosis y con disnea, ¿tá? Que son síntomas muy raros de que los presente por bocio, y se dan con bocios que deforman el cuello, o sea, de grado 3 para arriba, ¿tá? Y cuando voy a palpar la logia tiroidea, tengo que ver, palparla de atrás con las manitos en la apófisis C7 y palpar hacia adelante y ver si no se ve, pero se palpa, o se ve y se palpa, que es grado 2 grado 3 se ve, se palpa la noto deformar el cuello, y grado 4 ya se ve de atrás esos bocios enormes. Esta parece ser un bocio, la figura parece ser un bocio grado 3, ¿no? Se ve, seguro se palpa, pero de atrás no se ve. ¿Se entiende? Esto es lo que decíamos, ¿no? Signos oculares de tirotoxicosis, ¿no? La retracción palpebral, ¿no? El ojo queda, se ve lo blanco del ojo porque el paciente tiene una retracción del párpado superior. Sensación de cuerpo extraño puede referir el paciente. Un aumento del brillo y escaso parpadeo y con lagrimeo, ¿tá? Son signos oculares de tirotoxicosis, ¿tá? Y este es el ojo de un hipertiroideo que no necesariamente tiene enfermedad de Graves, ¿tá? Vieron que acá se ve la retracción palpebral, ¿no? Entonces eso da la impresión de un ojo que salta para adelante, ¿tá? Pero no necesariamente hay oftalmopatía infiltrativa. Bien. Y cuando sí hay oftalmopatía infiltrativa, que es lo que hablábamos, es cuando hay proptosis o sea, ¿qué pasa? En la enfermedad de Graves, que ahora después la vamos a ir desarrollando un poquito más, hay un aumento es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Entonces hay autoanticuerpos que van a tener como diana la tiroides, pero también otros órganos como son el ojo y la dermis, sobre todo la pierna, a nivel de la pierna. Entonces va a haber depósito de tejidos de mucopolisacáridos a nivel de estos órganos, además de que va a afectar la tiroides, ¿verdad? Entonces, en la orbitopatía de Graves va a haber protrusión uni o bilateral, o sea, puede protruir uno o los dos ojos, ¿no? Y en realidad va a haber exoftalmos, que es cuando yo mido y da más de 20 milímetros, ¿no? La, la órbita, acá el límite de la órbita, hacia una línea que pase paralela por el límite más externo del globo ocular. Y incluso cuando hay una diferencia o sea, mido de los dos lados y hay uno que mide más de 2 milímetros, eso también se considera como exoftalmos. Pero a lo que voy es que no todo ojo que salta es exoftalmos, o sea, hay que ir a medirlo, ¿tá? Digo por el diagnóstico, porque impacta en el planteo clínico que uno va a hacer, ¿tá? Después puede haber estrabismo por disfunción de la musculatura extraocular. Puede haber las maniobras que se ven, que son signos que son diagnósticos de oftalmopatía infiltrativa. Por ejemplo, que hay diplopía en la mirada extrema, el paciente cuando mira para un extremo y para el otro, eso le genera diplopía. A veces se ven sacudidas nistagmiformes, que es el signo de Sainton. Hay alteración en la convergencia, el paciente no lo logra, el signo de Moebius. Hay asinergia óculo-palpebral, que el paciente mira hacia abajo y el párpado superior no llega a, o a ocluir, y por lo tanto se ve la esclero es como una variante de la retracción palpebral un poco mayor, ¿tá? Porque es cuando el paciente trata de mirar hacia abajo.
Y la sinergia oculomotor, que es cuando el paciente mira hacia arriba y no se frunce el ceño. ¿Tá? Son todos elementos de infiltración por tejidos vinculados al depósito de autoanticuerpos a nivel del lobo ocular y todas las estructuras que están a nivel de la órbita. ¿Tá? Entonces, como decíamos, que decía una compañera, en realidad hay grados de afectación del ojo, depende de la severidad de la enfermedad de Graves-Basedow, donde puede no haber, aún en la enfermedad de Graves-Basedow, puede llegar a no haber oftalmopatía infiltrativa también, no es que todas las, como en la medicina, nunca, siempre y nunca no se cumplen, jamás, para no ser redundante. Este, hay ausencia de signos, puede ser grado cero cuando no hay. Cuando yo ya tengo retracción palpebral, mirada brillante y exoftalmos y ausencia de síntomas, ahí tengo un grado 1, ¿tá? Cuando hay afección de tejidos blandos, que tengo signos y síntomas, los signos y síntomas que estábamos recién mencionando. Cuando el exoftalmos es, perdón, esto que me confundí. Lo que dije anteriormente es grado 1 es cuando el paciente todavía no tiene afectación no tiene exoftalmos, tiene mirada fija y brillante. En realidad es grado 1, pero no es la oftalmopatía infiltrativa, que es la que recibe tratamiento. Esta es la del caso que veíamos, vinculada al hipertiroidismo. A partir del grado 2 para adelante, es que empieza a aparecer la oftalmopatía infiltrativa, ¿está? Porque vieron, es una clasificación que lo que mide son los cambios oculares en la enfermedad de Graves-Basedow. Primero empieza el hipertiroidismo y después empieza todo el mecanismo de afectación autoinmune de los tejidos orbitarios y del globo ocular. ¿Se entiende lo que dije? Después de que aparece el exoftalmos, ¿no? Aparece la afectación de la musculatura extraocular, aparece afectación corneal y después aparece afectación del nervio óptico con pérdida de la visión. ¿Tá? Y esos grados son severos. A partir del grado 3 es que tenemos, perdón, a partir del grado 2 es que tenemos oftalmopatía infiltrativa. Los grados menores son propios del hipertiroidismo. Muy bien, eso es de la clínica. O sea que para yo plantearme un paciente, cuando me planteo que un paciente tiene elementos de tirotoxicosis o afectación compatible a hipertiroidismo, tengo que ir a ver la presencia de bocio, ¿no? Y catalogar la magnitud. Y tengo que ir a ver si hay compromiso oftalmopático infiltrativo del ojo y de la cara anterior de la pierna o de la pierna, para aproximarme un poco a los diagnósticos que tengo que hacer. ¿Ah? Entonces, pregunta 2. Voy a ir una por una y voy preguntando para o si alguien quiere espontáneamente, mejor. Acá, Noemi, dale Noemi. No, yo tenía una pregunta, pero del cuadro anterior, en realidad antes de que cambiaras de tema. Sí. Dijiste con esto de los grados que primero se presentan los síntomas de tirotoxicosis y después en el tiempo aparecen los síntomas por afectación del depósito de complejos. No es un Complejos. tema de tiempos, es un tema de lo que puede suceder. O sea, no es un tema de tiempos. Capaz que de inicio, no, es un tema de severidad. Vos podés tener una enfermedad de Ah, ok. Graves-Basedow sin ningún tipo de infiltración, con algún tipo de infiltración, depende del genio evolutivo de la enfermedad, también de la evolución de la enfermedad. Obviamente, si tienes una enfermedad de mucho más tiempo de evolución, capaz que va a estar más infiltrado. Pero no necesariamente, hay enfermedades de Graves-Basedow que son severas y no tienen elementos de infiltración de globo ocular. No necesariamente, no es temporal. Ok, gracias. Son grados de severidad, para catalogarlo, para uno cuantificar. ¿Por qué se usa? Esa clasificación es simplemente para ejemplificar, pero no es para que ustedes la manejen. Simplemente porque uno en realidad, cuando está puesta ahí, porque cuando uno clasifica esto en función de la severidad, después va a guiar un poco su tratamiento, porque no es lo mismo un paciente que solo tiene afectación de tejidos blandos, sin signos, o sea, y un exoftalmos, que pacientes que ya tienen afectación de la musculatura extraocular, afectación corneal, pérdida de la visión, que son cuadros graves y que llevan una terapéutica completamente diferente, que después vamos a ver una cosa muy mínima.
pero para yo plantear mi tratamiento más o menos tengo que tener idea de que hay oftalmopatías que yo, por ejemplo, puedo hacer radioiodo y otras que no puedo, ¿entendés? Es más que nada vinculado a eso. Del punto de vista de la medicina interna, ¿no? O sea, después endocrinología, oftalmología hacen cosas mucho más, este, ¿no? Pero yo como médico tengo que tener en cuenta de que hay pacientes que tienen oftalmopatía infiltrativa, yo lo tengo que conocer y hay distintos grados de severidad y en función del grado de severidad es que yo a veces puedo plantear un tratamiento en el hipertiroidismo y otras veces que no. Es para eso nomás, pero no es para que ustedes se compliquen mucho con eso. Era como para ejemplificar ese concepto. ¿Tá? Bueno, vamos con la pregunta 2. En cuanto al diagnóstico, marque la opción correcta. Por presentar sintomatología polifuncional compatible con elementos de tirotoxicosis, sumado a la presencia de bocio, planteamos un bocio multinodular tóxico. Las leemos todas y después capaz que alguien Por presentar sintomatología polifuncional compatible con elementos de tirotoxicosis, sumado a la presencia de probable oftalmopatía infiltrativa, planteamos una enfermedad de Graves-Basedow. Por presentar sintomatología polifuncional compatible con elementos de tirotoxicosis, en ausencia de mixedema pretibial, aleja la posibilidad de una enfermedad de Graves-Basedow. Por presentar una sintomatología polifuncional compatible con elementos de tirotoxicosis y por frecuencia planteamos una tiroiditis de Hashimoto. Ya. Esto también fue lugar de discusión la vez anterior. Por eso, en realidad, no me voy a dedicar a la confección de preguntas múltiple opción, porque se ve que no, no soy muy clara, porque también me la discutieron. Pero vamos a ver qué le parece al que quiera hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie? Bueno, Yo, bien. Dale, Joaquina. em, en realidad yo pondría la respuesta B, descartando el resto, porque en el examen físico no tenés un bocio multinodular, o sea, es un bocio difuso, no te dice que tenga nódulos. Em, Después lo del mixedema pretibial no se encuentra en todos los hipertiroidismos, entonces no, o sea, no es algo que vos irías a buscar y que fuera tipo, bueno, si está, es el diagnóstico. Perfecto. En realidad como por ese lado. Bien. ¿Y la tiroiditis de Hashimoto? O sea, es menos función, digamos, no sé. Yo tengo una duda ahí, porque Bien. capaz que es lo que ibas a explicar, pero inicialmente no puede haber un cuadro de hipertiroidismo asociado a la tiroiditis que después termina evolucionando a hipotiroidismo. Claro, pero este cuadro tiene 2 meses de evolución. La tiroiditis de Hashimoto tiene a veces un cuadro inicial donde hay destrucción glandular y cursa con elementos de hipertiroidismo, pero son transitorios, no duran 2 meses ni en pedo. O sea, no duran 2 meses. Es una cosa transitoria. La tiroiditis de Hashimoto es etiología de hipotiroidismo. Pero bueno, es verdad que cuando hay destrucción por la destrucción de la glándula al inicio puede haber síntomas fugaces de hipertiroidismo, pero duran 5 o 6 días, como mucho. ¿Está? No. La discusión que me hacían es que, ¿cómo? Venimos diciendo que no tiene una oftalmopatía infiltrativa y ahora me decís que tengo que plantear que tiene una enfermedad de Graves-Basedow porque, porque es la pregunta más correcta. Bueno, puede ser, yo qué sé, capaz que no es más feliz, pero en realidad esto es lo que pasa en la clínica. Vos en la clínica, ¿qué haces? Vos en realidad decís, tengo elementos de tirotoxicosis. ¿No? Tengo elementos de tirotoxicosis, o sea, tengo un aumento de la circulación de hormonas tiroideas, ¿está? Entonces, ¿cuál es la etiología? Entonces pienso en las etiologías más frecuentes. Las etiologías más frecuentes del hipertiroidismo son, en primer lugar, la enfermedad de Graves-Basedow, en segundo lugar, el bocio multinodular tóxico y en tercer lugar, el adenoma tóxico. ¿Ah? Entonces, de todas esas, en principio, la que más pinta es la enfermedad de Graves-Basedow, porque tiene un bocio difuso y porque tiene una cosa que puede ser una oftalmopatía infiltrativa. No la tengo todavía catalogada, le voy a tener que pedir al oftalmólogo que me la confirme, pero nosotros en medicina hacemos planteos, ¿está? Así que la respuesta que dio la compañera está perfecta, es la que yo planteaba, y además por frecuencia, casi que todos los hipertiroidismos, por un tema de frecuencia,
van a ser enfermedades de Graves básicas, ¿está? Porque muchas veces la parte clínica a veces no es del todo. Mixedema pretibial falta en la mayoría de las veces, y la oftalmopatía infiltrativa a veces es difícil de determinar si la tiene o no la tiene, y si tiene la propia del hipertiroidismo o tiene la infiltrativa de verdad. Pero bueno, es el primer planteo clínico a realizar. Nosotros nos manejamos muchos con planteos clínicos. Después, bueno, la paraclínica a veces nos patea el tablero y hay que reformular. Pero en principio, desde el punto de vista clínico, yo tengo elementos que pueden sugerir una oftalmopatía infiltrativa porque tengo un globo ocular saltón y lo voy a ir a medir y capaz que estoy ante un exoftalmos. Este, y es la patología más frecuente. Entonces, del punto de vista clínico, va a ser mi primer planteo. ¿Está? Muy bien. ¿Está? Entonces, un poco vamos a revisar algunos conceptos de estos que estoy mencionando. ¿Está? Digo, ¿cómo? Un poco, las preguntas son disparadores para poder conversar cosas, ¿no? Obviamente que me pidieron que hiciera alguna múltiple opción porque ustedes están con todo esto de la múltiple opción, pero la múltiple opción es una pregunta que es difícil para a veces transmitir lo que uno quiere, por eso traté de buscar cosas que pudiéramos discutir otras cosas, pues si no, no tiene ningún sentido. ¿Tá? Pero bueno. La, bueno, la etiología de la tirotoxicosis, o sea, tirotoxicosis, hiperfunción del metabolismo vinculado a la circulación de hormonas tiroideas. Entonces, eso puede ser porque hay un aumento de la función tiroidea, ¿no? O sea, que hay una hiperfunción tiroidea, que es el hipertiroidismo, ¿está? Y hay otros trastornos que no están asociados a hiperfunción tiroidea y que en realidad la hormona tiroidea viene de otro lado, que es muy poco frecuente, pero ustedes tienen que saberlo porque puede pasar, ¿está? Entonces, cuando hablamos lo que recién decíamos, este, mm, la enfermedad autoinmune. Entonces ahí la enfermedad de Graves-Basedow, o que hay gente que clásicamente se le puede decir el bocio difuso tóxico, porque no es multinodular, es difuso. ¿Tá? La Hashimotoxicosis, que es la tiroiditis de Hashimoto en su estadio inicial, después de que hay destrucción glandular, se liberan, pero es muy transitoria y fugaz, y a veces hay pacientes que no la presentan, y la tiroiditis de Hashimoto para ustedes tiene que estar en la mente de ustedes en hipotiroidismo. ¿Está? Pero lo puse ahí porque está, porque lo van a encontrar por ahí. Después, eh, la hiperfunción tiroidea vinculada a la secreción autónoma por patología propia de la glándula, o sea, las dos son patologías propias de la glándula tiroidea, ¿verdad? Porque en realidad la enfermedad de Graves-Base el problema está a nivel de la tiroides, pero cuando no es de etiología por secreción propia, hablamos de un adenoma tóxico, que es como un tumor que secreta T3 y T4, y el bocio multinodular tóxico son varios nódulos que adquieren funcionalidad independiente y empiezan a secretar hormona tiroidea. ¿Está? Menos frecuente, pero yo diría menos frecuente, pero no tan menos frecuente. La miodarona a mí me pasó bastante en estos años que ejerzo la medicina, sobre todo en adultos mayores, en encontrar no tanto hipertiroidismo, pero sí hipotiroidismo asociado a miodarona. ¿Tá? Hipertiroidismo no tanto, la verdad, pero sí como productor de hipotiroidismo. ¿Tá? Pero puede estar asociada para las dos cosas, para hiper y para hipotiroidismo. ¿Tá? Después, inducido por fármacos, por contrastes iodados que puedan puedan aumentar la producción de T3 y T4. Después están los tumores hipofisarios, productores de los adenomas hipofisarios, productores de TSH, ¿tá? Que serían hipotiroidismos secundarios, digamos. Hipertiroidismo por enfermedad trofoblástica, raro como un chino con rulos. Carcinoma folicular de tiroides, el hipertiroidismo gestacional, también raro, ¿está? Bien. Pero todo eso va a haber una hiperfunción propia de la glándula. Pero también nos podemos encontrar a que haya eh, un aumento de, de la liberación sin aumento de la función de la tiroides, ¿no? Entonces, en realidad, liberación de la hormona preformada, eso capaz que iría no es autoinmune, por eso no está como la tiroiditis de Hashimoto, pero todas las tiroiditis de otras etiologías que no sean autoinmunes van a liberar hormonas
preformadas a la circulación por destrucción de la glándula tiroides, ¿tá? Y no es que hay un aumento de la función, sino que hay una destrucción de la glándula. Y después van a evolucionar el hipotiroidismo, ¿tá? La tiroiditis subaguda granulomatosa, la tiroiditis infecciosa, la linfocítica subaguda, la tiroiditis posparto. Todos esos cuadros van a ser lo mismo que pasaba con la tiroiditis de Hashimoto, va a haber una transición, un periodo breve de hipertiroidismo y después van a evolucionar al hipotiroidismo. Pero está, no hay una hiperfunción de la glándula y destrucción este, de, sería como la misma fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto quedó arriba porque es autoinmune, pero ta. Bien, después la tirotoxicosis exógena, que esta es bastante frecuente, sobre todo en preparados para adelgazar. Ahora hace bastante que no se ve, pero habían preparados que traían hormonas de 3 y T4 para para fomentar este hipercatabolismo, que claramente no es un mecanismo seguro para adelgazar porque genera una enfermedad que es o sea, la hiperfunción tiroidea, la tirotoxicosis, y con ese mecanismo uno adelgaza, o sea que no es negocio, digamos. O lo otro que es bastante frecuente es que uno tratando un hipotiroidismo se pasa de dosis de T3 y de T4 porque eso se va de T4 porque eso se va titulando, y en realidad muchas veces pasa que uno se va para el otro lado aumentando la dosis en intención de tratar. ¿Tá? Después, tirotoxicosis ectópica, raro también cuando hay metástasis de un cáncer de tiroides, por ejemplo, un cáncer folicular de tiroides o diferenciado de tiroides a nivel pulmonar, óseo, etcétera, o un teratoma con tejido tiroideo funcionante, rarísimo. ¿Tá? Pero lo importante es que sepan que la mayoría de las veces el aumento de la circulación de hormonas tiroideas se origina en la glándula tiroidea por hiperfunción de la glándula tiroidea, que hay algunos casos de hipertiroidismo en los que en realidad no hay hiperfunción tiroidea, sino que hay un aumento de la circulación de hormonas por destrucción de la glándula tiroides o por aporte exógeno de T4 o por producción de T3 y T4 en otros tejidos vinculados a patologías. ¿Se entendió? Naomi. Sí, tengo una pregunta. Cuando es por aumento de la liberación de la hormona preformada, entiendo que no tenés síntomas de tirotoxicosis porque no hay aumento de la función de la hormona. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de No, una tiroiditis? tenés sí hiperfunción, porque vos en realidad, habitualmente cuando se destruye o sea, la célula folicular tiene guardada T3 y T4 que no está funcionando, pero si vos la Ah, rompés y se ve la circulación, aumenta la circulación de hormonas tiroideas. Sí tenés síntomas. ok, No hay gracias. hiperfunción porque no hay hipersecreción, o sea, en realidad lo que hay es de lo que está dentro, al destruirse la glándula, sale a la circulación y no debiera de estar en esa situación. Es transitorio porque generalmente después de que se estabiliza, no sigue produciendo la glándula, o sea, después de que salió todo lo que estaba preformado, ya no hay más y por lo tanto en 4 o 5 días ya no tenés más síntomas, pero sí tenés síntomas en forma transitoria, pero son autolimitados. ¿Se Ok, entiende? y la otra pregunta era si la afectación por la miodarona era transitoria también. No sé si retirás No. el fármaco. Ah, sí, No. sí, 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 sí. Sí, si vos retirás el fármaco, generalmente revierte, sí. Ok, gracias. Bien, bueno, entonces un poquito de enfermedad de Graves-Basedow, del 50 al 80% de los casos de hipertiroidismo. Por eso, si ustedes ven 10 hipertiroidismos, 8 van a ser Graves-Basedow, o sea que es la etiología más frecuente y es probablemente que la mayoría de las veces se topen con un Graves-Basedow, ¿tá? Es más frecuente en mujeres. La edad de presentación es entre los 40 y los 60 años, mecanismo autoinmune. Hay un antecedente familiar que está vinculado a un polimorfismo del gen HLA, ¿tá? Que generalmente como hay un terreno como susceptible y generalmente se desencadena frente a estrés, infecciones, embarazo, posparto, yodo, amiodarona. O sea, no todo el mundo que yo le voy a dar amiodarona va a ser un hipertiroidismo. O sea, son desencadenantes que a veces incluso la amiodarona puede no ser solamente el mecanismo propio, sino desencadenar un Graves' baseo en un paciente que tiene un terreno propicio. ¿Tá? En realidad, en este caso,
es muy frecuente que haya un estrés muy importante como lo que le pasó a esta chiquilina, para gatillar el mecanismo autoinmune de la enfermedad de Graves-Bassett. ¿Tá? Entonces se van a producir anticuerpos antirreceptor de TSH que van a actuar a nivel, ahora eso lo vamos a ver un poquito mejor, que van a actuar a nivel de, se va a unir esos anticuerpos antirreceptores de TSH, se van a unir a la glándula tiroides y van a actuar como que si fueran TSH. Entonces le van a dar la señal a la glándula de que tiene que de que producir más T3 y T4. Y eso va a suprimir el eje hipotálamo hipofisario para la secreción de TSH, pero no importa porque va a haber mucho anticuerpo anti-TSH, antirreceptor de TSH, que va a seguir perpetuando la hiperfunción de la glándula. Y ese anticuerpo antirreceptor de TSH se va a depositar. Tiene también receptores a nivel oftalmológico y a nivel de la piel, y por lo tanto va a generar los otros síntomas clínicos que presenta esta enfermedad, que son tirotoxicosis, dermopatía infiltrativa y oftalmopatía infiltrativa. Dermopatía infiltrativa uno habla del mixedema pretibial, ¿está? Y el bocio es difuso, ¿por qué? Porque al haber una hipersecreción de la glándula se hipertrofia y se hincha toda, digamos. ¿Se entiende? O sea, se agranda, se hipertrofia. ¿Está? Y ahí está el elemento de mixedema pretibial. Es como un edema a nivel de la cara anterior de la tibia, como un edema, pero que no es como que, no como deja codete, es como más infiltrativo, como más duro, digamos. Bueno, muy bien, seguimos. ¿Qué paraclínica solicitaría para confirmar el hipertiroidismo? Se me acabaron las múltiples opciones, chiquilines, porque me dan mucho problema. ¿Quién? ¿Solicitas la Brian. TCH? Ah, perdón. Está bueno este mecanismo que me gusta. ¿Brian? No sé lo que decía Agustín en realidad, que solicitas, o sea, de screening es la TSH. Después en base a la TSH Yo en verificás. Igual realidad, no, Brian, no estamos haciendo screening. o Está sea, en bien. este Para caso que yo hacer te diga la screening de clínica, hipertiroidismo, yo pido solo la TSH, ¿está? Pero en estos pacientes yo no estoy haciendo screening, porque este paciente tiene síntomas y signos. Yo quiero confirmar mi diagnóstico. Da igual con TSH, o sea, y ahí de hormonas tiroideas. Claro, pedimos de entrada todo porque nosotros estamos sospechando hipertiroidismo. Está muy bien lo que dice Brian. Si yo tengo un paciente asintomático en el que yo quiero por alguna razón, tengo sospecha de hiper o hipotiroidismo, yo la hormona que voy a pedir es la TSH. Pero en este caso, yo más que haciendo screening, estoy tratando de confirmar un planteo diagnóstico que tengo de hipertiroidismo. Entonces, voy a pedir directamente el perfil hormonal, completo. ¿Está? Perfil tiroideo completo. TSH, T4 libre y T3 libre. ¿Está? Y es así, no quieran pedir T4 total ni T3 total, pidan las libres. Libres. ¿Está? Bien, ¿y qué espero encontrar? ¿Quién se anima a decir? En este caso, ¿qué espero encontrar? Brian, ¿te animás? Sí, o sea, la TSH va a estar disminuida justamente por inhibición. En caso de que sea hipertiroidismo primario, obvio, si no estaría, va a estar aumentada también si es por el adenoma hipoficiario. Y después las T4 y T3 van a estar aumentadas. Había visto que puede ser a predominio de la T3. Está. Bien, en este caso, ¿qué te parece? Va a estar ¿Qué? disminuida la TSH y aumentada las hormonas tiroideas. Ahí va. En este caso, esperamos encontrar un hipertiroidismo primario, porque el problema está en la glándula, porque venimos planteando la enfermedad de Graves-Bassett. Está. Yo en principio vengo esperando encontrar una TSH baja o indetectable y una T3 y una T4 alta. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos se están depositando a nivel del receptor del receptor de la hormona TSH, se están depositando ahí, están estimulando la formación de T3 y T4 a nivel de la tiroides. La tiroides está de secretar T3 y T4 a la circulación, y esa cantidad de hormonas tiroideas están generando un feedback negativo a nivel del hipotálamo y la hipófisis, diciéndole, es suficiente T3 y T4, no es necesaria más. Entonces, la TSH y la TRH y la TSH van a estar suprimidas, la TRH no la medimos nunca, ¿está? Entonces, vamos a confirmar hipertiroidismo primario, porque el Graves-Bassett es un hipertiroidismo primario, ¿está? El Graves-Bassett, esto lo vamos a encontrar en el Graves-Bassett, en el adenoma tóxico, en todos estos casos. Sí,
Sí, la que levantó la mano, que me perdí el nombre. Sí, perdón, yo quería consultar. Mencionaste T3 y T4 total. ¿Eso qué vendría a ser? Porque yo tenía No, solamente T3 y T4 libre. si ustedes en algún momento cuando estén trabajando en las mutualistas van a ver que se puede pedir T3 y T4 total, pero esto es de solicitud solo o sea, es para la especialidad, ¿está? Pero ustedes sepan que se pide T3 y T4 libre, punto. Ahí va, ¿y para qué sería? O sea, ¿qué te mide diferente la T3? No, porque vos en realidad mirás, cuando pedís T3 y T4 libre, vos medís solo la T3 y T4 que están libres en la circulación. Las otras pueden estar unidas a proteínas, ¿tá? Pero vos en realidad te importan las libres, ¿tá? Las unidas a proteínas no te importan. En algunos casos de endocrinología importa y los endocrinólogos la piden a veces. Pero ustedes siempre libre. Ah, perfecto. T4 y T3 libre, punto. Es la que está suelta, digamos, la que no está unida a proteínas. ¿Está? Bien. En el caso de que pidiéramos la dosificación y nos viene una TSH aumentada y un T3 y T4 altas, decimos, opa, ¿qué pasó? Y entonces ahí nos caga todo, no nos caga todo, pero nos cambia todo, ¿verdad? Ahí tenemos que decir, no, entonces no es un Graves ácido esto. Entonces este problema está más arriba y ahí la principal etiología son los adenomas hipofisarios. Entonces ahí me va a cambiar todo el algoritmo diagnóstico, me voy a ir a otra valoración. Pero esto no pasa generalmente, es muy raro, pero puede pasar. Este, Pónganle que estos elementos de oftalmopatía infiltrativa que presumimos en realidad son elementos de hipertiroidismo. Entonces, en este paciente puede perfectamente tener un adenoma hipofisario y va a tener la TSH aumentada y la T3 y la T4 libres. Y ahí yo me voy a ir a otro algoritmo diagnóstico de pedir una imagen en el cráneo y bueno, y todas esas cosas, a valorar el resto del eje hipotálamo hipofisio gonadal, pero es otro paciente, ¿verdad? Otro paciente. Pero sepan que eso puede pasar, ¿está? Y ahí tengo que ir a entender todo lo que venimos conversando, ¿no? Y después, me puede pasar esto también. Esto sería rarísimo en este escenario. No, no, en este escenario no pasaría porque es imposible que la T3 y la T4 estén normales. Ahí tengo que pensar que estoy errando a mi valoración clínica. Porque en realidad no puedo tener elementos de hipertiroidismo sin aumento de la circulación de hormonas tiroideas. Entonces, el hipertiroidismo subclínico generalmente se presenta en pacientes que no tienen síntomas o muy poquitos o están asintomáticos. Y en realidad los pedí por otras situaciones. A veces se piden mal, hay gente que pide perfil tiroideo por pedir y eso está mal. Y en realidad el hipertiroidismo subclínico generalmente no hay que tratarlo a menos que haya muchos factores de riesgo o una TSH muy, muy, muy baja. Este, y en realidad un paciente de riesgo para fracturas, para patología cardiovascular, bueno, etcétera, pero en realidad estrictamente la mayoría de las veces es transitorio y se resuelve solo y hay que ir repitiendo en 6 meses para ver si esto, si realmente desemboca después en hipertiroidismo clínico, digamos, que creo que es alrededor de un 5% que evoluciona en hipertiroidismo clínico. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero no es muy alto. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, y esta paciente, digamos que confirmamos lo que dijimos, que tenía la TSH muy, muy baja y T3 y T4 altas. ¿Ah? Ahora digo, bueno, entonces el hipertiroidismo lo confirmé. Tengo un aumento de las hormonas tiroideas, es un hipertiroidismo primario. ¿Tá? Ya sé que estoy a nivel de la tiroides, un problema en la tiroides de hiperfunción tiroidea. ¿Tá? Ahora tengo que saber cuál es la etiología de este problema que tengo en la tiroides. Entonces, ¿qué paraclínica solicitaría para confirmar el planteo diagnóstico? Agustina Corrales, Creo que se pueden pedir los anticuerpos, pero no sé si se hace acá en Uruguay. sí, Y después, si no, o sea, si no fuera tan claro, en realidad en este caso que fuera Graves base o por la clínica, también puedes pedir el centellograma para diferenciar de un adenoma tóxico de un bocio multinodular. perfecto, está. Exactamente lo que tengo, lo que tengo, las herramientas diagnósticas que tengo, primero puedo, desde menos a más, una ecografía de tiroides es como de orden pedirle a todos estos pacientes, ¿tá? Porque digo, es el órgano que está afectado, la ecografía es una
una herramienta diagnóstica de bajo costo, sin, no invasiva, que bueno, que está accesible. Entonces, la ecografía de tiroides está bien para valorar la presencia de bocio difuso y ver la presencia de nódulos, valorar la estructura de la glándula, van todos los pacientes. Después es verdad que si yo confirmo, tengo anticuerpos anti receptor de TSH, confirmo mi enfermedad para Graves-Basedow, ¿tá? Y en realidad ahí podría hacer diagnóstico y ya haberlo confirmado y no tendría que seguir en mi confirmación. Pero a veces pasa que los anticuerpos no son positivos y tengo que complementar con un centellograma tiroideo, ¿tá? A veces de todas maneras se hace el centellograma tiroideo para como estimar eso yo no lo manejo muy bien, pero sé que lo hacen como para estimar la dosis de radioiodo después necesaria para el tratamiento. ¿Tá? ¿Tá? O sea que estos son los tres órganos, los tres herramientas diagnósticas que uno podría pedir las tres. ¿Tá? Pero bueno, si uno no ya lo confirma, podría llegar a prescindir del centellograma, pero la verdad es que la mayoría de las veces se hacen las tres. ¿Ah? Muy bien. Después, esto para que sepan. La idea es que uno hace paraclínica para confirmar el diagnóstico de hipertiroidismo, para confirmar la etiología y después para valorar las repercusiones del hipertiroidismo sobre todos los órganos y sistemas. Entonces acuérdense que a nivel cardiovascular se va a hacer un electrocardiograma, a nivel metabólico se va a pedir glicemia, hemoglobina glicosilada, porque en realidad como es una enfermedad autoinmune hay una elevada frecuencia de otras enfermedades autoinmunes asociadas y hay que buscar la diabetes, ¿tá? Hay que buscar la hipocolesterolemia con triglicéridos normales o aumentados, porque hay un metabolismo en menos o sea, hay un catabolismo de los lípidos también. ¿Tá? Hay que ver, si estamos ante la presencia de síntomas musculares, CPK, aldolasa, electromiograma, solo si hay síntomas, si no, no se pide en forma. ¿Tá? Siempre hay que hacer valorar el ojo ante la presencia de síntomas oculares, ¿tá? Para definir si hay oftalmopatía infiltrativa o no. Uno, del punto de vista clínico, lo presume, pero el que lo confirma y establece el grado de severidad es el oftalmólogo. ¿Tá? Y después, a nivel óseo, vamos a un metabolismo fosfocálcito y la densitometría para pesquisar la presencia de osteoporosis, ¿tá? Porque si la tiene, hay que tratarla hasta lograr la recalcificación de los huesos, porque hay alto riesgo de fracturas. Después, funciona el enzimograma hepático, puede haber alteración y a su vez, en realidad, los antitiroideos de síntesis dan alteración hepática, por eso es importante contar con un funcional enzimograma hepático antes del inicio del tratamiento. Y en lo hematológico, a veces asocian anemia, pedir un hemograma, y a veces asocian anemia perniciosa, que es otra enfermedad autoinmune, porque las enfermedades autoinmunes, cuando hay una, generalmente puede haber más de una. Entonces, a veces, si hay anemia y elementos de megaloblastosis, hay que ir a pesquisar la anemia perniciosa. ¿Tá? Puede haber neutropenia con linfocitosis, ¿tá? Son otras cosas que puede haber. O sea, en suma, sí. Sí, no, Noemi. Ah, no te quería interrumpir, pensé que habías terminado. No, no pasa ¿La nada. anemia megaloblástica sería por la medicación o por el propio hipertiroidismo? No, por asociación de enfermedades autoinmunes. Cuando hay una enfermedad autoinmune es frecuente que se asocie otra enfermedad autoinmune. En el caso de la enfermedad de Graves es frecuente que asocien diabetes y es frecuente no es frecuente, es posible que asocien enfermedad de Addison-Bierner o anemia perniciosa. Entonces, si yo tengo un hemograma con un BCM aumentado en un paciente que tiene un Addison-Bierner, tengo una enfermedad de Graves-Basedow, tengo que pedir un B12 para ver si tiene o no tiene asociación con anemia perniciosa. Ok, y la otra pregunta era si el anticuerpo anti-TCI que habías dicho anteriormente es el mismo que el anticuerpo para Sí, receptor de hormona tiroidea. sí, Está, sí. gracias. Es el anticuerpo antirreceptor de TSH. No sé por qué está como TCI ahí. Se ve que en algún momento llegó esa nomenclatura, pero ahora está viejo eso. Es anticuerpo antirreceptor de TSH, creo que no sé cómo son las siglas, TAR, no me acuerdo exactamente cómo son las siglas ahora, pero son las siglas, lo buscan en cambiaron las siglas, pero no les sé decir
Si quieren ahora lo busco, pero no me olvidé de cambiarlo. ¿Está? Bien. Jerónimo. Sí, una pregunta con respecto a las repercusiones cardiovasculares. ¿Se puede mandar también ecocardiograma? Pues creo que había leído por ahí que de la enfermedad de Graves suelen presentar prolapso de la válvula mitral también. No sé qué tan frecuente sea, pero Bien, no lo tengo como algo súper frecuente. En esta paciente que tiene choque de punta podríamos pedir un ecocardiograma para ver si esta hipertensión generó repercusión sobre el ventrículo. ¿Puede asociar prolapso de la válvula mitral? Puede, pero no es una cosa súper frecuente y tampoco tiene un impacto diagnóstico muy importante. Pero sí, sí, sí. No lo tengo como que sí o sí hay que pedirlo. Si uno tiene alguna sospecha de una repercusión cardiovascular más marcada, sí podría hacerlo. bien, gracias. Bien, muy bien. En este paciente le vamos a pedir seguro el ecocardiograma porque tiene una fibrilación auricular, digo, Jerónimo, ¿no? Cuando uno tiene una fibrilación auricular tiene que ir a ver cómo está la estructura, ¿no? Para calcular el score de Chad-Bast, para definir la anticoagulación, porque se anticoagula como que fuera una FA cualquiera, ¿verdad? Generalmente las FA en el contexto del hipertiroidismo, una vez tratado el hipertiroidismo, la FA no recurre, pero hay que tener un poco la sospecha, digo, ver la estructura y ver la funcionalidad cardíaca, porque si hay un corazón que tiene una remodelación estructural, probablemente el paciente recurre en FA más allá del hipertiroidismo, ¿tá? Pero bueno, eso es un poco el seguimiento evolutivo del paciente, ¿tá? Este paciente creo que lleva ecocardiograma y electro, pero más que por el prolapso de válvula mitral, que la verdad que no desconozco si te digo qué frecuencia tiene y si justifica la pedida siempre de un ecocardiograma. En este paciente me parece que va por todo lo demás. Bueno, ¿cuáles son las primeras medidas terapéuticas a instaurar? Pregunta 5. ¿Alguien que quiera? Agustina. Y en esta paciente que está muy sintomática tendría que empezar con beta bloqueantes para tratar Ujú, esos síntomas y después lo primero sería el metimazol para que ujú, esté en tiroidea y después ver si se hace el radioiodo, que generalmente sí. ujú. Muy bien. Bueno, vamos. Medidas iniciales, ¿no? Primeras medidas, cuando yo tengo a esta paciente que me llega a la urgencia, ¿tá? Porque ahora ustedes van a ir a la urgencia. Entonces, ¿qué van a hacer desde la urgencia y después qué se va a hacer a largo plazo, ¿no? Desde la urgencia yo lo que tengo que hacer es bajar la hiperdinamia y bajar la ansiedad, porque el pobre paciente camina por las paredes y en realidad la frecuencia cardíaca alta, esta paciente es joven, pero si el paciente es muy mayor, a veces la taquicardia sostenida, la hipertensión la toleran mal. Entonces, en realidad, voy a poner beta bloqueantes, sobre todo si la frecuencia cardíaca está por encima de 90. Si el paciente tiene una patología cardiovascular previa, que esa taquicardia pueda descompensar su estatus cardiológico previo, o pacientes con edad avanzada que seguro toleran mal la taquicardia. ¿Tá? Y el betabloqueante elegido es el propanolol, ¿tá? Que se toma de 20 a 40 miligramos cada 8 horas. ¿Tá? O sea que a este paciente seguro betabloqueantes. ¿Tá? Obviamente que tengo que ver que no tenga contraindicaciones para betabloqueantes, ¿no? Este, Dudo que tenga un bloqueo este paciente porque va a estar recontra taquicárdico, o sea que no van a tener ese problema, pero a veces hay algunos pacientes que son muy asmáticos o que tienen, no toleran el propanolol porque no es tan cardioselectivo como otros betabloqueantes. En ese caso, bueno, habría que ver un poco de usar otro betabloqueante o ver la tolerancia con una baja dosis ir viendo. ¿Está? Este, mm, los ansiolíticos, usar benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam para bajar la ansiedad del paciente que está con hiperideación, con verborragia, que está angustiado, pero es todo vinculado a esta hiperfunción tiroidea. Ahí sería todo vía oral, porque está Todo vía oral. estable o está. Bueno, si el paciente tuviera una frecuencia cardíaca, por ejemplo, si esto fuese una FA, ¿no? Que está a 100, yo qué sé, 160 latidos por minuto, y el paciente está con una mala tolerancia, puedo hacer drogas intravenosas. Ahí hay que tener en cuenta de que el paciente, eh, ¿no? En un paciente, por ejemplo, tan importa, porque no es el objetivo de esta charla.
Pero sí podríamos hacer betabloqueantes intravenosos en un paciente que tiene una taquicardia. Bueno, por ejemplo, la FA se disparó más de lo que y queremos llevarla más rápidamente, podemos hacerlo intravenoso. Pero generalmente estos pacientes no requieren más que la vía oral, porque tienen frecuencias que son 110, 120, que están mal toleradas por malestar y que potencialmente van a generar un problema en el paciente, pero que la mayoría de las veces al momento que uno los ve no lo tienen el problema. Pero si yo a un viejito lo dejo con 110, 120 de frecuencia puesta a largo plazo, eso le va a generar repercusiones a nivel cardiovascular. ¿Tá? Generalmente es vía oral. Es raro que uno tenga que hacerlo intravenoso. Bueno, ¿qué medidas terapéuticas plantea para lograr el eutiroidismo? Gonzalo, A mí me queda una pregunta sí, de la pregunta anterior en realidad. sí, En caso de confirmar que tenga oftalmopatía infiltrativa, ¿se usan sí. corticoides? Bueno, pero eso es no es para la urgencia. Eso ya es parte de, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero es para otra, digo, ahí. em, Vos ves este paciente, ¿no? Este paciente seguro no tiene una oftalmopatía grave porque no tiene clínicamente elementos, yo qué sé, no tiene diplopía, no tiene oftalmoplegia, no tiene disminución de la agudeza visual, digo que son elementos que podrían hacer que uno tuviera que hacerlo ver por el oftalmólogo de urgencia. Este paciente puede esperar a ingresar y que lo vea el oftalmólogo internado, ¿está? Si tuviese una oftalmopatía grave con alguno de esos elementos que yo veo, compromiso, compromiso, compromiso oculomotor, compromiso del nervio óptico, bueno, todo eso, sospecho eso del punto de vista clínico, tengo que hacerlo ver por el oftalmólogo de guardia y ahí el algoritmo terapéutico va a ser otro, ¿está? Pero en principio, este paciente parece que es un hipertiroidismo con una oftalmopatía propia del hipertiroidismo o con una oftalmopatía leve, infiltrativa. Entonces, no tengo que hacer nada de urgencia. Es este el tratamiento. ¿Se entendió lo que dije? Sí, me quedó claro el concepto, gracias. Está. Bien. Entonces, ¿qué estrategias plantea para lograr el eutiroidismo? Ahí ya el paciente mejoró, le bajó las frecuencias, está un poco más tranquilo, lo ingresamos a piso, le pedimos la ecografía, confirmamos el anticuerpo, sabemos que tiene una enfermedad de Graves-Basedow, estamos todos contentos, todos tranquilos lo vio el oftalmólogo, nos dijo que tiene una oftalmopatía infiltrativa de grado leve, estamos re tranquilos. Y ahora tenemos que pensar qué estrategias lo vamos a llevar al eutiroidismo. Brian, O sea, las estrategias que como que existen, digamos, son tres, que es el ujú, tratamiento farmacológico, el sí, tratamiento con radioyodo y la sí, cirugía. ajá, En realidad lo que se prefiere, por lo que tengo entendido, es el radioyodo, pero habiendo llevado previamente al paciente a eutiroidismo con excelente, tratamiento con tioderivados. Puedes usar exacto. metimazol o propiltiuracilo, que en realidad se usan Perfecto, dosis. El metimazol empieza con 30 a 60 miligramos día y el otro de 300 a 600 y vas bajando hasta mantener el eutiroidismo y ahí puedes hacer radioyodo. excelente. Eso es lo que dijo él, es lo que tienen que saber, ¿está? Ahora vamos a hacer algunas consideraciones y vamos a resaltar algunos conceptos. Bueno, no puedo pasar la diapositiva, no sé qué me pasó. Acá. Entonces, las tres opciones que ella las mencionó. Entonces, el tratamiento inicial, que también lo puedo empezar en la urgencia, porque realmente es casi que todos los pacientes van a beneficiarse del tratamiento con antitiroideos. También lo puedo empezar en la emergencia al mismo tiempo que empiezo los beta bloqueantes y beta bloqueantes y los ansiolíticos, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes, a menos que tengan una contraindicación, pero casi que no hay y en realidad todos van a empezar con antitiroides de síntesis, ¿está? Un problema sería si tuviese un metabolismo, un tratamiento, una alteración del funcional enzimograma hepático o una hepatopatía previa, que los antitiroides de síntesis se metabolizan a nivel hepático, que bueno, que habría que ser un poco más cautos para un poco definir cuál empezar y cómo empezar, pero en realidad la mayoría de las veces son fármacos bien tolerados y que se pueden empezar desde la urgencia. Eh, Voy a empezar, van a hacer el tratamiento inicial de todo porque si bien generalmente son terapias puente a una terapia definitiva porque tiene una alta probabilidad de recidiva,
todos los pacientes la llevan de inicio, porque como decía Brian, hay que llevar al paciente al eutiroidismo para poder someterlo a una patología, a una a una estrategia más definitiva, ¿no? Entonces, el tratamiento es inicial, es en un año y medio que se reciben antitiroideos de síntesis, hay una alta probabilidad de recidiva, se dice que un 50% de los pacientes vuelven al hipertiroidismo después del año, ¿tá? Pero hay pacientes en los que seguro van a poder ser un tratamiento de elección a largo plazo, pacientes que tienen una alta probabilidad de remisión, sobre todo las mujeres con enfermedad leve, con un bocio pequeño, con títulos bajos de anticuerpos, o sea que tienen enfermedades poquitas. Hay pacientes que en realidad no van a ser candidatos a otros tipos de tratamiento, pacientes que tienen eh, una enfermedad muy avanzada, con comorbilidades, un alto riesgo quirúrgico, o que tienen una expectativa de vida que es corta, entonces no hay que someterlos a más que esto. Y pacientes que tienen una oftalmopatía activa moderada grave, que yo les tengo que hacer antitiroideos hasta controlar la enfermedad de base para después pensar en hacer otra cosa, pero que no pueden recibir, que tienen contraindicación formal de recibir radioiodo porque agrava la oftalmopatía. Que esto es un poco lo que decía, no me acuerdo quién, alguien. Si yo tengo una oftalmopatía grave, que no es el caso de esta paciente, ahí el enfoque es otro. Entonces a este paciente yo sí tengo que hacerle algo para tratar la oftalmopatía grave, para después poder eventualmente someterlo a un tratamiento definitivo del hipertiroidismo. Y como decía el compañero, metimazol y propiltiuracilo son las dos opciones. El metimazol es el de elección en los adultos, es el más rápido y más efectivo. Una dosis que se administra inicial de 10 a 30 miligramos día hasta lograr el eutiroidismo, porque lograr el eutiroidismo pasa a una dosis de mantenimiento que lo mantengo por 12 a 18 meses. ¿Tá? Y el propiltiuracilo se reserva para embarazadas, ¿tá? O pacientes que tienen efectos con metimazol, ¿tá? O en la crisis tirotóxica se prefiere porque actúa más sobre la conversión de T3 a T4 y es más eficaz en ese aspecto. Se administra cada 8 horas y se hace una dosis inicial de 300 miligramos, de 150 a 300 miligramos día hasta lograr el eutiroidismo, pues dosis de mantenimiento de 100 a 200 un año. ¿Ah? Una pregunta. Sí. ¿Con qué frecuencia se hace el control analítico ahí de las hormonas tiroideas cuando estás en tratamiento con antitiroideos? Bien, cuando uno hace un cambio tanto el control no puede ser antes de los 2 meses, ¿está? Son de 6 a 8 semanas, ¿está? 6 a 8 semanas para valorar el efecto, ¿está? Cuando uno está con dosis tan altas, a veces uno hace las dosis iniciales para ver si puede lograr el mantenimiento, a veces uno hace un control un poco antes, pero la verdad es que uno tiene que esperar más o menos 6 o 8 semanas para ver cambios. Muy bien. El radioyodo, bueno, como decían, es el que es el tratamiento de elección porque en realidad induce el o sea, es muy efectivo para el tratamiento del hipertiroidismo, tan efectivo que el paciente evoluciona al hipotiroidismo en la mayoría de los casos, ¿tá? Y tiene menos efectos adversos, o sea, menos potenciales complicaciones que la cirugía, que bueno, después vamos a ver qué complicaciones puede tener la cirugía. Acá hay una pregunta en el chat. TCH-T4, nada. Se plantea cuando hay efectos adversos en los antitiroideos, ¿tá? O cuando en realidad hay recidiva del hipertiroidismo bajo antitiroideos de síntesis, ¿no? Yo le empiezo el tratamiento y el paciente al suspenderlo recidiva en el hipertiroidismo. Hay incumplimiento o negligencia de los antitiroideos de síntesis, hay cardiopatía severa, que ahí en realidad a veces los antitiroideos de síntesis no se toleran bien, o los adultos mayores, que a veces, bueno, nada, no toleran los antitiroideos de síntesis, por esto que decíamos de los efectos metabólicos a nivel hepático. Las contraindicaciones del radioiodo: lactancia, embarazo, coexistencia de cáncer de tiroides o sospecha del mismo, porque este paciente va a tener que ir a cirugía. Mujeres que planean embarazo, porque no se puede, obviamente que esto es radiación, o sea que no. Una vez que se hace el radioiodo, tiene que tener ciertas medidas de aislamiento para si viviera con una embarazada o con, de hecho, si queda en el ámbito hospitalario, se queda en una sala de medicina nuclear, aislado. Este, mm,
Y bueno, y en realidad se hacen medidas de seguridad porque el paciente elimina el radioisótopo por meses, ¿está? Y cuando hay oftalmopatía severa hay contraindicación de hacer radiodiodo hasta no lograr compensación de la oftalmopatía. Y bueno, la tiroidectomía total o subtotal, las indicaciones absolutas, el bocio grado 4. Cuando el bocio de forma para atrás tiene síntomas de compresión locorregional, no hay radioiodo que lo acomode, ¿no? Hay que ir a la cirugía. Lo mismo si hay sospecha de una neoplasia, ¿verdad? Un nódulo sospechoso ahí seguro el paciente va a cirugía, ¿está? Y después, si fracasa con el tratamiento de tiroideos de síntesis o con radioiodo, ahí sería un paciente que iría a la cirugía como tercera línea. Los riesgos son el hipoparatiroidismo, porque es una cirugía en donde les reimplantan en los deltoides las hormonas paratiroideas. Después que se saca la tiroides, hay que controlar la calcemia y bueno, todas esas cosas. Puede haber parálisis recurrencial, por lo tanto, disfonía o a veces alteración de la voz. Y el hipotiroidismo casi que es la regla. Depende si se saca toda, poco, parte, eso lo define el cirujano, ¿tá? Pero generalmente en la enfermedad de Graves hay que sacar toda la glándula porque está toda la glándula afectada. Entonces, generalmente la afectación de la tiroidectomía es total, ¿tá? Las indicaciones relativas, bueno, los pacientes, si fuese necesario, se podría ir a hacer una tiroidectomía a un paciente que tiene una orbitopatía severa, porque no es candidato a radioiodo, si hubiera alguna necesidad, es preferible optar por la cirugía. El bocio grado 3 si el paciente tiene algún tema estético con el bocio, bueno, no sé. Si hay un deseo gestacional a corto plazo, que no podemos hacer radioiodo. El paciente que no quiere recibir radiación por lo que hay, el mito que hay al lado de la radiación, y el paciente que prefiera el tratamiento quirúrgico, bueno, se puede hacer. Bien, y esto es un poco lo que hablaba el compañero, que no es para que ustedes lo manejen ni nadie les va a preguntar esto, simplemente es porque les puede pasar y tienen que estar como al tanto de esto. Cuando hay una, mm, una orbitopatía infiltrativa moderada, severa, que uno la cataloga a través del score, que lo hace el oftalmólogo, que nos va a decir si es severa y si está activa o si está inactiva, nos lo va a decir el oftalmólogo, ¿está? Entonces, vieron que dice, recomendaciones generales, referir al paciente al oftalmólogo, ¿está? Dejar de fumar, ¿no? Empezar a tratar los antitiroideos de síntesis, que son los que de elección, porque no se puede hacer radioiodo. Este, y ta, eso. ¿Tá? Entonces, después esos pacientes, en función de si tienen una oftalmopatía activa severa o moderada, es que uno le va a hacer metilprednisolona y micofenolato o metilprednisolona a dosis más altas. Y en función de eso uno va a ir tratando. ¿Tá? Cuando el paciente evolucione a una oftalmopatía infiltrativa inactiva, ahí se puede hacer tratamientos definitivos del hipertiroidismo si es necesario porque el paciente recurre en el hipertiroidismo después de antitiroides de síntesis. Entonces ahí hay que ver si realmente se logra inactivar la oftalmopatía, entonces el paciente puede ir a una terapia con radioiodo, o si el paciente se mantiene en actividad porque bueno, tiene una oftalmopatía muy severa, y, bueno, puede pasar, ahí a veces lo que se hace es ir este, al, a la cirugía, ¿está? De todas maneras, ustedes tienen que entender que la oftalmopatía y el hipertiroidismo no van de la mano, porque si yo trato el hipertiroidismo, trato la disminución, o sea, tanto con radioiodo como con cirugía, disminuyo la producción de hormonas tiroideas a nivel de la glándula, de la glándula tiroides, pero en realidad los autoanticuerpos que se van a depositar tanto a nivel del ojo como a nivel de la pierna, en realidad yo no los estoy tratando con eso. En realidad ahí es otro, el mecanismo fisiopatológico que es el propio de la enfermedad. Por eso es que la oftalmopatía infiltrativa tiene un pronóstico que es independiente del grado de hipertiroidismo, porque por más que yo controle el hipertiroidismo, los anticuerpos antirreceptor de TSH van a andar circulando. Ya no van a tener dónde ir a molestar, porque en la tiroides ya no van a poder generar la inducción de hormonas tiroideas porque yo voy a destruir la glándula tiroidea con radioiodo o la voy a quitar con cirugía. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la oftalmopatía infiltrativa y la dermopatía infiltrativa tienen un curso independiente que va después a requerir tratamiento específico. ¿Está?
¿Se entendió? Bueno, ya estamos terminando. 3 palabras de algo que puede suceder en la urgencia y que ustedes tienen que saber que puede suceder. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Ya estamos terminando. Sí, yo te iba a preguntar justo si para la enfermedad autoinmune se le puede dar metilprednisolona al inicio del cuadro como para ayudar a que esté en neurotiroidismo y después considerar la cirugía. O en el caso de que el paciente no se pueda operar, ¿Eso lo leíste en alguna parte? ¿no? Ah, no, no sé. Digo porque yo no es que tenga todas las guías leídas, pero digo, hasta donde yo sé el tratamiento es este. El único rol que tienen los glucocorticoides es si hay severa patología infiltrativa ocular. Eso no lo he leído jamás por ningún lado, pero bueno, no sé. La inteligencia artificial me supera. Si quieren, pónganlo en el chat GPT y me avisan a dónde podemos ir a leerlo. Pero en principio eso, nada, es una cosa, nada. Es, Una consulta, después, ¿eh? los corticoides, en caso de que la oftalmopatía sea severa, digamos, en urgencia se pueden dar o directamente eso lo marca el oftalmólogo. Lo que pasa es que si vos sospechás una oftalmopatía infiltrativa severa, ¿qué tenés que tener? Tenés que tener un paciente que tiene compromiso de la musculatura ocular o disminución de la agudeza visual, ¿está? En ese caso vos lo tenés que llevar de urgencia al oftalmólogo. Y el oftalmólogo te va a Bien, decir, sí, tiene una oftalmopatía severa. Bueno, entonces está, ahí sí, metilprednisolona, bien, ¿está? Pero en realidad, digo, uno tiene que sospechar, una oftalmopatía severa. Después, si en realidad el paciente tiene una digo sobre todo porque lo que uno quiere hacer rápidamente es disminuir la pérdida de la agudeza visual. Si hubiera neuritis, o sea, compromiso del nervio óptico, que es lo que da gravedad. Después la musculatura, o sea, en realidad, digo, no sería un compromiso tan grave como digamos, generalmente no es una cosa que se haga desde la urgencia. Generalmente es algo que se hace más planificado. Pero bueno, estrictamente, si uno tuviese compromiso de la agudeza visual o tuviese eh, alteraciones de la oculomotricidad, uno pediría al oftalmólogo de guardia que lo viera para definir y en función de eso ver qué prioridad tiene el tratamiento. Pero ese tratamiento se discute con el oftalmólogo. Ningún internista ni médico general va a hacer tratamiento de una de oftalmopatía infiltrativa solo. O sea, no. Si uno tiene que saber definir cuándo va a mandar al oftalmólogo de urgencia y cuándo no. Que la mayoría de las veces, digo, en mi experiencia, no he tenido que salir corriendo por ninguna oftalmopatía infiltrativa, porque el paciente, nada, generalmente no se presenta con cuadros tan severos al inicio, digamos. Generalmente la orbitopatía tiene un curso independiente del hipertiroidismo y después el paciente resuelve su hipertiroidismo y consulta por la orbitopatía porque progresa la orbitopatía en el contexto de la progresión de su enfermedad de Graves, pero que es independiente de la tirotoxicosis. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Seguimos algo más? Una pregunta. El rayo-yodo Sí, entonces no se usa cuando hay una oftalmopatía activa. exacto. No se usa. Está. No. Igual siempre en todos los pacientes uno va a empezar con antitiroides de síntesis. Y en ese interín uno va valorando todas las cosas, va con el oftalmólogo, va con el endocrinólogo, uno va haciendo toda una valoración conjunta. Desde el punto de vista del médico general, lo que uno hace en la urgencia es definir si el paciente tiene una orbitopatía severa, ¿está? eh, no la tiene, bárbaro, queda en la urgencia con nosotros, se hace tratamiento de la tirotoxicosis, betabloqueantes, benzodiazepinas, y se empiezan los antitiroides de síntesis si no hay ninguna contraindicación. Y después se va viendo cuál es el tratamiento definitivo, pero eso se hace después con el paciente internado, no lo tienen que definir ustedes, a menos que sean endocrinólogos después, digo, porque podría que el paciente se egresara y después habría que definir, pero eso se lo hace el endocrinólogo después, o bueno, el internista sí, generalmente son pacientes que van al endocrinólogo, pero podría el internista sugerir el radioiodo. ¿Me entienden lo que ustedes tienen que saber en esta etapa? Sí, sí, sí. ¿Ah?
Muy bien. Bueno, entonces, la crisis tirotoxicósica o tormenta tiroidea es una cosa que le puede pasar a un hipertiroideo y que ustedes tienen que tener en tanto por un cuadro de alta mortalidad, ¿no? Este, en este caso son una exacerbación de los síntomas por elevación de las hormonas tiroideas, tiene una elevada mortalidad y se da en un hipertiroideo conocido la mayoría de las veces, o bueno, a veces puede que no sea conocido y es difícil llegar al diagnóstico, pero si es un hipertiroideo conocido que empieza con fiebre alta, hipersudoración, vómitos, síntomas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, temblor, viene con depresión de conciencia, hay que sospechar la tormenta tiroidea, ¿tá? Generalmente hay algún factor desencadenante que generalmente es la suspensión la mala adherencia al tratamiento. Puede haber alguna infección que propicie esto, una cirugía, o a veces después del tratamiento con yodo, que empieza la destrucción, se puede producir como complicación la tormenta tiroidea, ¿tá? Entonces, en realidad, estos son un poco los síntomas, ¿no? El grado de fiebre que tiene el paciente me va a aumentar la probabilidad de la presencia de una tormenta tirotóxica, la presencia de taquicardia, la presencia de fibrilación auricular, la presencia de insuficiencia cardíaca, síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, vómitos, ictericia, alteraciones del sistema nervioso central, el paciente se deshidrata, tiene trastornos del metabolismo del sodio y puede dar delirium, psicosis, letargia, puede dar convulsiones, coma, ¿tá? Y tiene una historia precipitante, ¿no? Entonces esto me va a dar es un score que me puede aproximar al diagnóstico de tormenta tiroidea, ¿tá? Si es más de 45 es como bastante sugestivo. Si el riesgo es intermedio, si está entre 25 y 44, y menos de 25 es muy probable, muy poco probable, ¿tá? Esto es para que tengan una idea, ¿verdad? Para que ustedes se les prendan la lamparita si en algún momento ven un hipertiroideo después del radioiodo que empieza con un cuadro grave de depresión de conciencia, hipertermia, sudoración, diarrea, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Acuérdense de que el hipertiroidismo puede tener una exacerbación de los síntomas y generar una tormenta tiroidea. ¿Tá? Entonces, ahí el antitiroideo de síntesis de elección es el propitiuracilo por este efecto que tiene en la conversión periférica de T3 a T4, que frena esa conversión periférica. O a veces hay metimazol IV para hacer, ¿tá? El Lugol no hay mucho disponible, pero podría ser una opción terapéutica. Ahí se ponen los betabloqueantes, ahí va la hidrocortisona, pero no por el mecanismo autoinmune de la enfermedad de base, porque no importa cuál sea la enfermedad de base, va siempre, es por la insuficiencia suprarrenal secundaria que tienen cuadros de alta gravedad, que en estos casos mejoran el cuadro con corticoides intravenosos, y hace hidrocortisona 100 cada 8. Después tratamientos con paracetamol para bajar la fiebre y la hipertermia y aporte de muchos líquidos, porque estos pacientes se deshidratan por la sudoración, por las diarreas, tienen una pérdida de líquido bastante importante. ¿Está? Muy bien. Bueno, y eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Una consulta. No. El choque que había sufrido por la familia en la historia de esta clínica, ¿tiene algo que ¿Cómo? ver? Había, ¿Cómo? en la historia clínica decía que había sufrido hace 3 meses un accidente automovilístico grave. Sí. Cuando yo la leí, Eso tiene que ¿tiene ver, algo porque que ver? generalmente hay un factor precipitante en un paciente que tiene, viste que esta enfermedad debuta entre los 40 y los 60 años. Uno Sí. tiene el factor predisponente, que es un polimorfismo HLA genético, y en realidad en realidad no la enfermedad se desencadena con algún evento que puede ser un estrés, una infección, un cuadro grave, un embarazo, en realidad hay como un factor gatillo, que en este caso podría ser el fallecimiento el siniestro de tránsito grave, pero sobre todo a nivel emocional, el fallecimiento de los padres. Pero generalmente hay un factor gatillo. Bien. Y lo otro era una consulta que yo, o sea, de óseo multinodular tóxico, que según la bibliografía, como el tratamiento, decías que de elección era la tiroidectomía, que se dejaba el radioyodo en caso de que no funcione la cirugía. Y por otro lado, en un video que habían subido, decía que el tratamiento era la cirugía y que el radioyodo se dejaba si no funcionaba. O sea, lo Mira, decían al revés. eso no es para ustedes, o sea,
Ah, ok. Ustedes conozcan las opciones terapéuticas del hipertiroidismo, y el día de mañana discutirán esas opciones con el endocrinólogo, ¿tá? Generalmente el bocio multinodular va a cirugía tóxico, porque no tiene buenas respuestas al radioiodo. Pero eso es caso a caso y se ve, no es algo no es algo que importe ahora en este momento para ustedes. A ustedes lo que les importa es saber las opciones terapéuticas que hay y cuándo las pueden hacer y no, para tener una idea, para discutirlas con el endocrinólogo, porque esto no lo van a hacer solos nunca. Ok, gracias. ¿Ah? ¿Algo más? Muy bien. Bueno, hasta luego, un gusto.